Hola, esto que veíamos recién era Tikal, la nueva producción del gran productor argentino Chancha Vía Circuito, con el que tuvimos el placer y el honor de hacer esta producción en 360 grados, que es el segundo single de nuestro álbum de música en formato inmersivo, hecho junto con Martín Muscatelo para el 360 Music Lab, que sale hoy. Agradecemos también a la gente de Glitch Media Lab que hicieron un video espectacular y vamos a contar un poquito sobre cómo está hecho Tikal, cómo está hecha la mezcla 360 y cuál es el concepto atrás de eso. En primer lugar, quería contarles que una mezcla 360 no se piensa en función de cajas o de parlantes, no estamos pensando en canal izquierdo o canal derecho, sino que estamos pensando en objetos. Entonces se llama mezcla orientada a objetos porque lo que vamos a hacer es asignarle a cada uno de los elementos que integran la mezcla, típicamente instrumentos, voces, lo que fuera, sonidos, la identidad de un objeto. Entonces una voz puede ser un objeto, una cámara puede ser un objeto, una cámara puede ser perfectamente un objeto adicional a la voz, si bien están integradas. Y así, siguiendo, podemos asignarle propiedad de objeto a cualquier cosa, cualquier elemento que sea parte de la mezcla. Estos objetos van a tener 6 grados de libertad o 6 grados de movimiento, lo que se conoce en inglés como 6 DOF, 6 Degrees of Freedom, que tiene que ver con las posibilidades reales que tiene cualquier objeto de moverse en el espacio, excepto que esté limitado por alguna otra condición. Por ejemplo, un objeto en el espacio libre puede moverse a izquierda y derecha, puede moverse arriba y abajo, puede moverse adelante y atrás. Pero también puede rotar. Y esas rotaciones son justamente en los 3 ejes cardinales que conocemos. Entonces, la primera rotación sería en este sentido, la segunda rotación sería en este sentido y la tercera rotación sería en este sentido. Esos 3 movimientos de rotación sumados a los 3 movimientos de desplazamiento hacen lo que se conoce como 6 grados de libertad. Entonces, a partir de esos 6 grados de libertad y a partir de que conocemos, por lo menos podemos, si no conocemos, inventar las propiedades sonoras de cada uno de esos objetos. Si son instrumentos, bueno, son conocidos, su sonoridad, su timbre son conocidos, pero si no lo fueran, por ejemplo, es un sonido absolutamente nuevo que inventamos para una mezcla 360, para una sonorización, le vamos a dar una propiedad y vamos a decir, bueno, ¿qué es este objeto? ¿Tiene un movimiento? ¿Se acerca hacia el espectador? ¿Se aleja o se mantiene quieto? ¿Cuál es su distancia? ¿Cuál es su color en términos de audio? ¿Cuál es su cámara? ¿Cuál es su delay, si es que lo tiene? ¿Cuál es su respuesta en frecuencia? Si emite sonidos en forma permanente o no. Todo esto, que es una especie de análisis muy detallado de cada uno de esos objetos, nos lleva a configurar lo que llamaríamos un guión, que en realidad es un guión. Un guión pequeño, digamos de una duración equivalente a la de la canción, pero que va a ser muy intenso, porque nosotros queremos que todo el tiempo estén pasando cosas en ese guión y en esa mezcla. Entonces, primero vamos a dividir la canción en sus momentos. Por ejemplo, la canción puede tener una intro, un primer verso, segundo verso, estribillo, puente, etc. Y cada uno de esos momentos va a tener una significación dentro del guión. Es probable que el guión vaya cambiando a medida que va pasando cada uno de esos momentos, porque si no sería muy aburrido, digamos, si todo el tiempo estuviera pasando lo mismo, la canción no tendría, la mezcla 360 no tendría ningún tipo de atractivo. Justamente la mezcla 360 tiene que llevar al espectador a recorrer el espacio esférico que estamos creando. Entonces, dividimos ese guión en el tiempo y le vamos a dar un montón de colores diferentes y vamos a generar un montón de situaciones diferentes a partir de lo que va pasando con la canción. La otra forma de dividir el guión es en el espectro de frecuencia. Nosotros, por definición, tenemos los graves, medios y agudos con comportamientos muy diferentes en términos de percepción. Nosotros podemos identificar con mucha más facilidad los sonidos de media y alta frecuencia porque su longitud de onda es mucho menor
o sea, al ser mayor su frecuencia, su longitud de onda es mucho menor, y entonces ella proporcionalmente a la distancia entre nuestros oídos ya genera un corrimiento de fase muy importante entre la llegada a un oído y la llegada al otro oído. Entonces un estímulo auditivo, llamémosle, no sé, un grito o no sé, el ladrido de un perro, que llega primero a un oído y tarda un poco más de tiempo en llegar al otro, genera en el recorrido una diferencia de fase, porque estamos hablando de sonidos de media y alta frecuencia, que hace que instantáneamente el cerebro se ubique de dónde viene. Esto no pasa con los graves y subgraves, sobre todo con los subgraves, porque la longitud de onda es tan grande que proporcionalmente a esta distancia no genera ninguna diferencia de fase. Entonces el cerebro no puede identificar de dónde viene y se los llama omnidireccionales. Entonces esta situación que nosotros vamos a tener repartida a lo largo de todo un espectro de frecuencia nos permite también ubicar qué tipo de sonidos van a ser más quietos, más firmes, más percibidos como omnidireccionales, por ejemplo un rugido o un ruido de un avión, y qué otros sonidos sí van a ser fácilmente localizables y los podemos mover en el espacio con mucha más facilidad y con posibilidades de identificar de dónde vienen. La tercera forma de construir un guión es pensando en los instrumentos, la instrumentación que de alguna manera tiene que ver con cómo está hecha la canción, con los arreglos, etc. Y que entonces nos va a permitir pensar que si hay objetos, en este caso instrumentos, que digamos que son como más sólidos por su longitud de onda, por su frecuencia, es decir, por lo que realmente representan en una canción, por ejemplo, un contrabajo, uno no se imagina muy fácilmente un contrabajo volando por los aires. Quizás es más fácil imaginarse una guitarra o un violín o castañuelas o algún elemento de percusión, porque los tenemos más asociados con la movilidad que da justamente el hecho de que sean elementos entre comillas más livianos. Esa percepción, que es un poco inconsciente, también de alguna manera nos lleva a diagramar ese guión y decir, bueno, vamos a poner ciertos objetos más cerca, otros los vamos a poner más lejos, a otros les vamos a dar movilidad y estos no, y quizás en la movilidad es probable que esas propiedades vayan cambiando. En un solo de guitarra, si yo me estoy alejando del guitarrista, cosa que puedo hacer en 360 porque me muevo, las propiedades de la guitarra van a ir cambiando. Lógicamente yo no me estoy alejando en la realidad, es una percepción, pero para generar el efecto de alejamiento tengo que lograr que el sonido de esa guitarra, el solo, vaya cambiando de color, de respuesta en frecuencia, con otro delay, con otra cámara, etc. Y todo eso tiene que ser gradual y progresivo para que sea creíble. Entonces, bueno, construyendo ese guión y pensando en los 6 grados de movimiento, 6 grados de libertad, les vamos a contar un poquito cómo se construyó Tikal, digamos, de qué manera se pensó y cómo fue hecha la mezcla, que fue hecha en DRVR, que es una plataforma de espacialización 3D, y con mucho contenido de grabaciones ambisonics y binaurales que trajimos a la mezcla para que los sonidos fueran muy creíbles. No son objetos mono sacados de librería que después fueron espacializados, sino que en muchos casos hay grabaciones reales que fueron tomadas y pensadas para esto. Piensen que originalmente el proyecto Tikal nació en la selva de Guatemala y tiene una correlación muy directa con la ciudad, que se va a ver en el video. Así que bueno, espero que lo disfruten y ahora vemos estos ejemplos más en detalle. Bueno, en esta mezcla de Tikal 360 tenemos una serie de objetos que conforman una ambientación sonora que va entre la ciudad y la jungla de Guatemala. Esto lo podemos ver en el video también. Está constantemente él y la protagonista pasando de un ambiente al otro. Entonces tenemos que cuidar ambos entornos. Por un lado tenemos unos pasos con los que abre esta ambientación, que es... los pasos están como en una estación de trenes o algo similar, con techos muy altos y muchas reflexiones. Entonces podemos escucharlos girando en torno al punto de vista. Y suenan de esta manera.
Eso requiere propiedades que se van modificando con el tiempo, es decir, propiedades de reverb, de delays y color y también respuesta en frecuencia, por supuesto, para que los pasos sean creíbles, más allá de que, por supuesto, jugamos con la credibilidad de la velocidad a la que camina y la distancia que recorre, o sea, esos pasos apurados tienen que recorrer una distancia mayor, etcétera. Son todas consideraciones que hacen que en la percepción auditiva, aun si no hay imagen, nosotros creamos que esos pasos pueden ser reales, ¿no? Después entra un jaguar, que es un objeto sonoro enteramente diferente, con propiedades totalmente diferentes, y que va a entrar de sorpresa, y cuyo objeto, cuya función en esto, digamos, es asustar. Entonces tenemos que tenerlo muy cerca y que entre de sorpresa, preferentemente no de frente, porque siempre todo lo que sucede del medio hacia atrás es más aterrorizante, y buscamos el refuerzo de ese efecto sonoro con una buena cantidad de graves para que realmente sin obstaculizar al sonido en sí mismo, es decir, sin enmascararlo, se proyecte, pero que tenga un buen refuerzo de graves para potenciar el miedo que puede generar. Entonces esto se oye de esta manera. Después pasamos, no directamente, pero bueno, esto se lo van a escuchar en la mezcla completa que viene ahora, pero otro efecto interesante, otro momento interesante es la entrada de la música. La música tiene distintos momentos, distintas instancias dentro de esta canción, porque obviamente es una canción con muchísima preponderancia de la ambientación sonora, entonces la música juega un papel, pero no es el único, y este momento en particular queríamos que fuera de una entrada bastante suave, donde el recorrido sea lento y donde, como no es el único objeto en movimiento, ni la única capa que está sonando en ese momento, aunque ahora lo vamos a escuchar en solo, nos damos cuenta que está ocupando un espacio de manera, digamos, suave, moderada, es decir, dejando espacio también para que suenen otras cosas. Y suena así. Bueno, ahí ven el recorrido alrededor del punto de vista del espectador. Como les decía, es un recorrido suave que hace todo el giro y que busca básicamente ambientar, es decir, hacer una ambientación musical complementaria a los efectos sonoros que ya tenemos sonando por todos lados. Y en última instancia les queríamos mostrar este ejemplo, que es el de un árbol, que obviamente pertenece al espacio de la jungla y que se cae encima de nuestras cabezas, pasando en este caso de derecha a izquierda, aunque en realidad en la mezcla lo vamos a escuchar de izquierda a derecha, pero es el mismo movimiento en el cual vamos a ver también que tiene una afectación del eje Y, que es el eje de la altura, y lo podemos ver porque acá el espectador está mirando hacia adelante. Bueno, con todos estos efectos y muchos más, piensen que hay muchísimos objetos sonoros en esta mezcla, hemos conformado este Tikal 360 que ahora van a escuchar en forma completa.
Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Chao.